Bueno, vamos a iniciar el cuarto día de conferencias de la Semana del Museo que llevamos a cabo aquí desde el pasado lunes, y como siempre, antes de presentar a nuestro conferenciante de hoy, damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos, y también queremos agradecer a la Consejería de Turismo, en especial a la Dirección General de Turismo, el apoyo que hemos recibido de ellos. Y bueno, vamos a presentar al conferenciante, que muchos de ellos, de ustedes, le conocen, Juan Francisco Quevedo, vecino de nuestro municipio, y que nos va a hablar sobre una visión literaria e histórica sobre los ingenios de fundición de la Cavada. Juan Francisco Quevedo, escritor cántabro nacido en México en el año 59, es en la Cavada, pueblo natal de toda su familia, donde aprenderá sus primeras letras. Más tarde se trasladará a Santander, donde cursará estudios de bachiller en el Colegio de los Agustinos. A los 17 años iniciará su carrera universitaria en Santiago, licenciándose en farmacia. Desde hace más de 30 años ejerce su profesión como farmacéutico o boticario, como también a él le gusta decir, rural, en Bielva, en el Valle de Herrerías. Publicó su primera novela, Ana en el mes de julio, Bogodón Ediciones, en el año 2014, una novela de corte generacional, muy recomendable, por cierto. Se desenvuelve en el Santander de la Transición, con el drama de la heroína como telón de fondo. Querida princesa será su segunda obra en el año 2016. Tiene un desarrollo histórico a lo largo de gran parte del siglo XIX, y la trama se escenificará en el Santander del comercio colonial, en el Madrid del romanticismo y en la Cavada de la industria textil. Posteriormente se acercó de nuevo al mundo editorial en el año 2017 a través de un libro de poemas, El Sedal del Olvido, donde los versos fluyen a través del mapa sentimental del autor con una gran variedad estroférica. A comienzos del 18 ha publicado la biografía del periodista e historiador santanderino José Simón Cabarga, donde hace un recorrido paralelo por la vida del biografiado y el desarrollo urbanístico de Santander. En mayo del 18 ha publicado un ensayo que lleva por título Pensamiento, Palabra y Poesía, donde teoriza sobre la creación poética de una manera didáctica. En los años 17 y 18 ha colaborado en diversas publicaciones impresas, revistas y libros, como el titulado Los Muertos, antología comentada. Sus poemas han aparecido en revistas como Cuadernos de Humo y Absenta. En la revista Leña al Mono ha colaborado con un artículo de crítica literaria. Asimismo ha impartido conferencias de carácter histórico, como la pronunciada en abril del 17 en la Biblioteca Central de Cantabria, sobre la construcción de su novela Querida princesa. Es colaborador habitual en prensa, donde publica crónicas y artículos de carácter literario. El último lo tenemos en el diario Alerta de hoy mismo, y mantiene un blog abierto de carácter literario desde el año 2012. Este es Juan Francisco Quevedo, el conferenciante de hoy, y al cual le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo su presencia. Bueno, lo primero, que es una sensación muy agradable estar en casa y sentirte en casa, que no es lo mismo, pero en mi caso ahora mismo sí, así lo siento, ¿no? Buenas tardes a todos. Para mí es un placer participar en este ciclo de conferencias que organiza el museo anualmente en estas fechas. Muchas gracias a su presidente, Ángel Cuadrado, por su invitación, y a todos, no sé si decir ustedes o vosotros, vosotros yo creo, por asistir. Como bien dice el título, intentaré hacer un recorrido literario en torno a una pequeña parte de la historia de estas reales fábricas. Esta conferencia, os adelanto que se sustenta en alguna de las páginas de un libro, aún inédito, que he escrito acerca de la historia de la fundición. Entonces, libro y conferencia, por supuesto, beben de la multitud de artículos, libros y trabajos que se han publicado en relación al tema que nos ocupa, ¿no? De entre todos ellos, y por no hacer la lista demasiado prolija, quiero rendir un justo y merecido homenaje a José Alcalá Zamora y Queipo de Llano, por su magnífica obra. Yo creo que una especie de Biblia para aquellos que nos hemos acercado a conocer esta parte de nuestra historia, ¿no? Pero como bien sabemos los poetas, y José Alcalá Zamora, por cierto, es uno de los sonetistas contemporáneos más reconocidos, nunca está todo contado y siempre está todo por contar.
ya que no solo son los fríos datos importantes y definitivos los que conforman la historia, sino también la manera de relatarlos y la implicación humana y literaria que se adhiere a ellos. Durante los siglos XVI y XVII, la demanda de armamento de gran calibre por parte de la flota de guerra de la nación había aumentado sustancialmente, ya que se había comenzado a sustituir las viejas, pequeñas y pobremente armadas galeras por los nuevos y grandes galeones, mucho mejor preparados que las primitivas embarcaciones para surcar e imponer su ley en el Atlántico, donde tan importante era proteger y salvaguardar las rutas comerciales con las Indias. Mientras que las galeras podían llevar a bordo 5 cañones, en el mejor de los casos los galeones portaban en sus entrañas al menos tres veces más, ¿no? La potencia artillera de una sola de estas embarcaciones era muy superior a la que podían desarrollar las galeras. Estaba claro que las viejas embarcaciones, que durante siglos impusieron su ley en el Mediterráneo y en las costas europeas, no tardarían en convertirse en una página más en los libros de historia naval. La fundición de cañones de hierro colado para abastecer la importante demanda existente empezaba a ser una prioridad perentoria para el Estado español, salvo que quisiera ceder su dominio en los mares a otras potencias, lo que en la práctica de no imponer su ley en el océano equivaldría a perder una gran parte de su imperio colonial a favor de las nuevas potencias emergentes, fundamentalmente Inglaterra. El mayor inconveniente que existía era que mientras que las grandes naciones europeas ya habían desarrollado las técnicas de fundición de hierro colado, en España se seguía utilizando y fabricando artillería en bronce, con el retraso que suponía con respecto al resto. En este contexto internacional se produjeron los primeros movimientos con el fin de intentar renovar la industria del hierro en España, centrada hasta el momento en las viejas ferrerías, incapacitadas técnicamente para alcanzar la temperatura de fusión del metal y, por tanto, para fabricar hierro colado. De tal manera que sería imposible cubrir los pedidos armamentísticos de la renovada Armada Española. Era una necesidad urgente construir altos hornos en un lugar seguro y que estuviera a salvo de ataques exteriores, por lo que forzosamente tendría que ser en el interior de la península. A pesar del empeño de la Administración y de las necesidades perentorias de la Marina, no se consiguieron grandes progresos para obtener cañones de hierro a escala industrial hasta muchos años después, debido en gran parte a la negativa del personal cualificado y especializado a trasladarse a nuestro país, por un miedo yo creo que más que justificado a la Inquisición. No obstante, durante el siglo XVII ocurre un hecho que a mí se me antoja crucial para el futuro de las todavía por entonces inimaginadas fábricas de la acabada. Un importante industrial viegués llamado Juan de Curcio, nacido en 1551, fue con apenas 30 años nombrado comisionado general de municiones de guerra en los Países Bajos por el rey Felipe II. Esa experiencia como proveedor de los ejércitos españoles en Flandes, tanto con Felipe II como con Felipe III, le debió de servir para que naciera en su interior la idea, todavía por entonces una remota posibilidad, de instalar algún día una moderna fundición de hierro en el norte de la península. En cualquier caso, de no haberse producido el nombramiento de Juan de Curcio, lo más probable es que él jamás se hubiese ocupado de instalar una industria de fundición en España y, por tanto, de haberse hecho, no habría sido su mentor, por lo que las posibilidades de que se hubiera levantado en la acabada habrían sido nulas. Durante 1602, en los primeros años del reinado de Felipe III, se producirá un nuevo intento por parte del gobierno español para encontrar fundidores dispuestos a venir a España. Las negociaciones que se llevan a cabo fracasan y se desecha el intento nuevamente. Pocos años después, en torno al año 1613, aún durante el reinado de Felipe III, Juan de Curcio inicia conversaciones, gracias a las buenas relaciones obtenidas durante esos años como proveedor de los ejércitos, con determinados personajes influyentes del Estado español, con vistas a realizar
el sueño empresarial de producir hierro colado en España. El Consejo de Estado le concede a él y a su socio en estos menesteres, Ortuño Ugarte, el privilegio en exclusiva para fabricar artillería durante 12 años. Al fructificar estas gestiones en este privilegio, este importante comerciante se decide a dar los primeros pasos, arriesgando parte de su fortuna y su cómoda y holgada vida con la finalidad de fundar las primeras fábricas siderúrgicas del país, los primeros altos hornos españoles, que por cierto yo creo que se adelantan más de 100 años a los de Ronda, o casi 100 años. Juan de Curcio, sin duda, era el hombre adecuado para llevar a cabo este ambicioso proyecto. Poseía la ciencia y el conocimiento de las técnicas de fundición, una mano de obra altamente cualificada, compuesta por expertos operarios fundidores de toda la comarca, si nos referimos a los términos geográficos y geopolíticos de entonces, flamenca, si nos referimos a los de ahora, valona, dispuestos a seguirle, y el capital necesario para afrontar la gigantesca empresa de instalar los primeros altos hornos en España. El nuevo plan se acababa de poner en marcha y esta vez no iba a fracasar por la negativa del personal especializado a venir a la inquisitorial España. Juan de Curcio, compatriota de ellos, se iba a encargar de convencerles para que se embarcaran en el atrayente y dificultoso reto por ejecutar una aventura un tanto incierta y que se prometía además llena de escollos. Inicialmente va a visitar el País Vasco, donde realiza los primeros movimientos para intentar emplazar la fundición en esas tierras. Su paso por la zona supone un completo fracaso debido sobre todo a la oposición frontal suscitada entre el paisanaje de las antiguas ferrerías, recelosos ante los nuevos métodos de fundición en los que veían una dura competencia. Refugiándose en los fueros que prohibían la formación de monopolios, lograron su objetivo. Superado el contratiempo, Juan de Curcio no ceja en el empeño y viaja hasta la cercana Cantabria, entonces conocida por la montaña, donde a orillas del río Miera por fin encuentra, sin cortapisas legales, el lugar apropiado para poner en marcha la fundición. En el Molino de la Vega, una antigua y modesta ferrería que alquila en febrero de 1618, comenzará los primeros experimentos, fruto de los cuales surgiría la fábrica más importante de producción de hierro colado de la época. También, en ese mismo año de 1618, contrata la construcción de los que iban a ser y a pasar a la historia como los primeros altos hornos que se erigirían en el interior de la península. Son los que se llamarán San Francisco y Santo Domingo. Gracias a la constancia y tenacidad de este hombre, en una época en la que España dominaba Flandes, se produjeron las circunstancias necesarias para que el país se beneficiara del conocimiento de los ingenieros y operarios de la zona de Lieja, el lugar más avanzado y desarrollado en las técnicas siderúrgicas de fundación de hierro. Con este grupo de especialistas centroeuropeos y los vientos favorables de la siempre difícil política española, Juan de Curcio fue capaz de implantar, tras superar un sinfín de contrariedades, las fábricas de Llerganes, con lo que transformó la Marina de Guerra española y supo dotar a la nación de una fábrica de hierro colado que produjese los suficientes cañones y lo bastante asequibles como para abastecer a una flota en pleno desarrollo. Para darnos cuenta de la importancia que tuvo la creación de los ingenios de la cava de Llerganes, basta decir que en el año 1646, apenas 20 años después de su fundación, la Armada española disponía ya de 1058 cañones de hierro y tan solo 275 de bronce. El empresario liegés, El empresario liegés no eligió al azar la ubicación de la nueva fundición. Enseguida supo ver las ventajas existentes en la zona del Miera. El lugar elegido fue fruto del estudio y dedicación de este hombre en un proyecto en el que acabaría perdiendo la vida y buena parte de su fortuna. Vio en el río Miera
un río con caudal suficiente durante gran parte del año para hacer girar las ruedas que accionaban los gigantescos fuelles o barquines que insuflaban aire al horno. Igualmente, supo ver la existencia de una masa arbórea espesa y generosa como para producir el carbón vegetal con el que alimentar de combustible a los hornos. Localizó asimismo canteras en los alrededores para obtener fundentes, así como canteras con piedra abundante para la construcción de las instalaciones de la fundición, en especial de las espesas paredes de los altos hornos, cuyo revestimiento interior precisaba de piedra refractaria que también halló en las proximidades. Igualmente buscó y encontró en las cercanías mineral suficiente y con las características necesarias para la obtención de un hierro de calidad, sin olvidar que las tierras del lugar eran propicias para obtener arena y barro con las que poder hacer y enterrar los moldes sobre los que se vertería el hierro fundido. Por último, tuvo en cuenta la proximidad de las fábricas a los puertos de embarque, a la bahía santanderina, con el fin de hacer llegar con facilidad el material producido en las mismas a sus destinos. Asimismo, no es desdeñable suponer que se hubiese fijado en que en esa zona del Miera estaban dos rutas de tránsito tradicionales, las que se dirigían hacia la meseta castellana por los caminos reales, tanto de Alisas como de Lunada. El caso es que en los contornos de Lérganes y la Cavada, junto al río Miera, se aunaban estas características que desde luego no debieron pasar desapercibidas a los ojos del viejo comerciante industrial. Por todos estos factores consideró la idoneidad del lugar para llevar a cabo una de las empresas más ambiciosas de la época. En esos primeros años de puesta en contacto con el terreno y de puesta en marcha del proyecto, se dedicó a buscar canteras, minas, a hacer ensayos con carbón, así como a realizar diversas pruebas de fundición, un sinfín de gestiones y todo tipo de experimentos. Al fin, y tras reclamar a Madrid que se le confirmaran los privilegios que le habían prometido, sus gestiones fructificaron y por cédula real del 9 de julio de 1622, reinando ya Felipe IV, se accede a las pretensiones del empresario legués, otorgándole el monopolio de la fabricación de hierro colado en la península por espacio de 15 años. Juan de Curcio, durante todos estos años de lucha, tuvo que gastar una enorme cantidad de dinero, por lo que, a pesar de estar ya en marcha la fundición y cuando parecía que podía conseguir sus objetivos, hubo de recurrir a los prestamistas para poder continuar con la actividad. A partir de 1727 se endeuda gravemente, incluso llegando a ceder sus derechos de explotación sobre las fábricas a un grupo de acreedores que, a su muerte, acaecida en Lérganes el 12 de julio de 1628, se va a hacer cargo de las mismas. Según escritura de la época, Juan de Curcio fue enterrado el 13 de julio en presencia de su hijo Fray Miguel en un sepulcro situado a la derecha del altar mayor y tras los oficios pertinentes, abro comillas, fue sepultado en un ataúd de tablas ajustadas de castaña. Juan de Curcio fue inhumado en la iglesia de San Pedro en Lérganes y posteriormente trasladado a la iglesia de los Capuchinos en Lieja, templo que él mismo había mandado construir a favor de esta orden religiosa. Al final de sus días, tras acometer una empresa que le costó la salud y el dinero, Juan de Curcio muere sin haber llegado a ver el despegar de unas fábricas que estaban a punto de dar el salto a la prosperidad, siendo un claro ejemplo de lo ingratos y mudables que pueden llegar a ser el destino y la fortuna. Pero como decía al inicio, la historia de estas fábricas no solo la componen los datos y las circunstancias históricas, sino que en gran parte está conformada por la dedicación e implicación de unos hombres y mujeres que la hicieron pervivir a lo largo de los siglos, dejando con su sudor, con su sangre y con sus vidas una huella indeleble. Todos ellos formaron la colonia flamenca del Miera, aunque quizás sería más apropiado llamarla la colonia valona de las tierras medias del Miera.
No fue hasta 1616 cuando fructificaron los intentos de la monarquía española para tener personal cualificado de las provincias flamencas. Y así llegaron los primeros profesionales traídos a estas tierras, de estas tierras y a estas tierras. Esto ocurrió cuando Juan de Curcio se desplazó al norte de España con el fin de poner en marcha este sueño. Tras unas primeras gestiones administrativas y después de encontrar el emplazamiento definitivo, primeramente se va a desplazar con especialistas en la construcción de hornos, así como con fundidores, molderos y todo tipo de expertos procedentes de Lieja y de Flandes, de las provincias flamencas, como en aquel contexto geopolítico del siglo XVII, para comenzar los ensayos y los trabajos iniciales para poner en marcha la nueva factoría. Es fácil suponer que los primeros flamencos que trajo Curcio a España vinieran sin sus familias y sin ninguna pretensión de permanencia y arraigo, ya que la empresa y los ensayos a realizar aún eran inciertos, tanto como los resultados que se podían obtener. De hecho, y para corroborar lo que dicta el sentido común, se tiene constancia de que no existe un solo registro matrimonial nuevo ni un solo bautizo hasta muchos años después. El primero tuvo lugar en 1630. Es de entender, por tanto, que muchos de aquellos primeros flamencos, una vez terminada su tarea, regresaran a sus hogares y aquellos que pudieran quedarse, poco a poco irían trayendo a sus familias. El primer flamenco español nacido en las fábricas de Liérganes fue bautizado el 23 de febrero de 1630 con el nombre de Romano Gautier. A partir de ese primer bautizo, se comienzan a producir y registrar más nacimientos, pudiendo establecer esa fecha como el inicio de una colonia flamenca autóctona en la Cavada y Liérganes, que empiece a tener un verdadero arraigo en nuestra tierra. El primer nacimiento que figura en Río Tuerto es el de Julián Ropeñí, que tuvo lugar en 1646, y el primer enlace matrimonial data del año 1642. A la hora de referirnos a la procedencia de estos flamencos llegados a las tierras medias del Miera, hay que tener en cuenta el contexto geopolítico de la época, por lo que al referirnos a su procedencia flamenca, hacemos mención a las provincias españolas que así se denominaban y que abarcaban un vasto territorio, incluyendo la actual Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos y una parte de Francia. Ahora bien, si queremos precisar más el origen de estas familias, es de suponer que la gran mayoría, si no todas, procediesen de la zona valona. Este razonamiento se sustenta no solo en la patria chica del mentor de la fundición, Juan de Curcio, que es de Lieja, sino también en la forma de los hornos realizados en la Cavada de Liérganes, que según González Azaloa, tal como me hizo ver Roberto Lavín hace poco, eran, abro comillas, moles inmensas de cantería al modo de una pirámide cuadrangular truncada, y añadía que era de característica valón. El origen de los valones es de estirpe céltica, belgas galos, y tienen como idioma un dialecto procedente del antiguo francés con importantes aportes germánicos. No debemos olvidar, y esto es muy importante, que la línea de separación lingüística germánica y románica atraviesa la actual Bélgica de este a oeste, separando la región flamenca de la valona. Sabido es asimismo que la religión profesada por los flamencos desplazados a España era la católica, lo cual no hace sino redundar en la procedencia valona de estas familias. De no haber sido de esta manera, a los problemas que hubieron de enfrentarse se hubiera añadido, y no era una cuestión baladí, el de la Santa Inquisición. Por todo lo expuesto parece claro el origen valón de los flamencos que llegaron a la Cavada y a Liérganes. Conviene recordar que a finales del siglo XV toda la zona flamenca tenía como religión la católica. Este panorama cambió radicalmente por el avance experimentado en Europa por los protestantes, que no tardó en sacudir a estas tierras y ser el origen de la Guerra de Flandes o Guerra de los 80 años, que acabaría con la independencia del Reino de España de lo que hoy se conoce como Países Bajos. Durante la guerra, una ingente parte de la población belga protestante se desplazó al norte de la actual Bélgica, creando
una división lingüística y religiosa que ha perdurado hasta nuestros días. Al norte se ubican los flamencos y al sur los valores. Los propietarios de las fábricas de la Cavada y de Liérgenes pronto se darán cuenta de la urgente necesidad de aumentar el personal trabajador ante la imposibilidad de enseñar los nuevos oficios a los nativos, que desde sus inicios son hostiles y reacios a los nuevos ingenios. En junio de 1624, Juan de Curcio, por autorización real, encarga a su hijo, que residía en Lieja a cargo de los negocios familiares, que reclutase y enviase a España un nuevo grupo de oficiales fundidores flamencos. Con estos nuevos operarios y aquellos que suponemos se fueron incorporando de forma gradual, se constituirá el grupo humano que con sus descendientes serán el alma de la factoría a lo largo de sus 200 años de historia. Se estima que llegaron un total de 70 familias de las provincias flamencas, y más allá de las especulaciones sobre cuántas fueron las que se desplazaron, está claro que llegaron un nutrido grupo de ellas. Este número de 70 se deduce de un memorial que suscribe Jorge de Bande en 1640. Probablemente la siguiente llegada importante de flamencos se produjera alrededor de 1628, ya bajo la dirección de Bande, para hacer frente a los nuevos y apremiantes pedidos, así como para dotar de personal cualificado a las nuevas instalaciones que en breve se levantarían en la Cavada. Posteriormente, en 1643, habrá una falta de personal verdaderamente acuciante, hasta el extremo de que el Consejo de Estado manda una misiva al gobernador de los Países Bajos para que, abro comillas, vengan cuanto antes estos oficiales que se han pedido. Con esta última llegada, el núcleo fuerte de la colonia flamenca de Elmira se acababa de consolidar. Ahora bien, en 1679, y por las mismas razones que anteriormente hemos expuesto, la imposibilidad de enseñar el oficio a los naturales de la tierra, fue necesario incorporar nuevos técnicos flamencos a la fundición. Probablemente esta sí que fuera la última llegada de gente de las provincias flamencas, al menos de manera conjunta. Nunca fue fácil la vida para estos hombres y mujeres venidos de tan lejos. No hay que olvidar que perdieron su arraigo natural, tanto el familiar como el que les sujetaba la tierra en la que nacieron. Todo quedó atrás: sus hogares, sus familias, sus amigos y su patria. Y a ese dolor hubieron de sumar la llegada a unas tierras de las que ignoraban su idioma, ya que lo lógico es que hablaran francés y ovalón, su cultura y sus costumbres. Ese desconocimiento absoluto del castellano les causó continuos y graves problemas de comunicación y, por añadidura, de integración. No fueron bien recibidos desde el principio. Se les veía probablemente con recelo y, debido a la ignorancia de la época, no se les sentía como integrantes del mismo grupo religioso, pese a serlo, y mucho. Además, a esa desconfianza casi natural ante lo desconocido, quizás se uniera un sentimiento de superioridad ante unos extranjeros a los que veían de una clase inferior, y más en estas tierras donde el 90% de sus pobladores se tenían por hidalgos y, por tanto, aún en la pobreza se tenían por nobles. Desde luego, la discriminación a la que se vieron abocados tuvo que ser traumática y dolorosa. Y para colmo, la prohibición de ejercer a los naturales de estas tierras lo que consideraban y era un derecho tradicional y ancestral, el aprovechamiento de la madera de los montes pertenecientes a su entorno, hizo que centraran su frustración en los más débiles de la cadena, en esas familias flamencas a las que culpaban de su desgracia. Era mucho más fácil, desde luego, volcar su frustración sobre estos indefensos extranjeros que sobre las autoridades que regulaban el uso casi exclusivo de la madera para fabricar carbón vegetal. Las humillaciones y discriminaciones que se llevaron a cabo contra estos esforzados hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas por servir a la nación española alcanzaron límites insospechados. Provocaron
entre los nuevos pobladores quejas continuas inducidas por, abro comillas, el odio y la mala voluntad que les profesan los vecinos y naturales de aquellos pueblos. Ese odio y ese desprecio llegó a reflejarse hasta en las actas bautismales, tal y como vemos, a modo de ejemplo, en esta de 1637, digo yo, el ver, intuyo que será el párroco, el ver de Francisco de Eras, que hoy, 6 de octubre de 1637, bauticé a Tirona, flamenca, hija de, y viene con una anotación al margen, fla. Es decir, no se tenía la consideración tan siquiera de citar a sus progenitores, eran simple y sencillamente fla, o sea, flamencos. De la incomprensión idiomática existente entre nativos y flamencos surgirá la transformación precisamente de estos apellidos originales que llevará a inscribirlos y anotarlos de diferentes maneras, dando lugar a vocablos derivados de los primitivos. Y al tratarse de flamencos, a los que no se tenía en consideración alguna, no hacían el menor esfuerzo por conservar e intentar entender las grafías de sus nombres y apellidos originales. Así que les quitaron al modificarlos en su transcripción hasta eso, sus nombres verdaderos. Pongamos simplemente como ejemplo uno de los muchos que pueden encontrar, el apellido original Guatí, derivó entre otros muchos a Guatí o Guate. Las intromisiones de los lugareños fueron mucho más lejos, ya que llegaron al allanamiento y al robo, tal y como lo denuncia Tomás Baldor en 1698, en representación de la colonia flamenca, manifiesta que los nativos les maltratan, abro comillas, penándoles y entrando en sus habitaciones con violencia y sacándoles prendas para hacerse pago de las penas que les hacían. De estos tiempos se hace palmaria la negativa de los naturales a mezclarse entre los flamencos. Veamos esta consideración que aparece en un pleito que se desarrolló entre 1698 y 1701. Ponen de manifiesto el, abro comillas, imponderable y sumo sentimiento a los naturales y vecinos de dicho lugar de Lérganes y demás de esa provincia la inclusión y mezcla de semejante gente. La animadversión era tan notoria que en un escrito de 1755 los naturales les seguían viendo como enemigos y no se recataban en atacarlos como grupo étnico, refiriéndose al poder de la nación flamenca. De ese mismo año de 1755 se puede leer en otro documento cómo los flamencos se dolían por el sentimiento de rechazo que seguían generando más de un siglo después de su llegada. Habiendo ya nacido en España los actuales operarios y enlazándose ya por casamiento con las familias de aquel país, a muchas de estas que son de solar conocido se les agravaría bajando el honor adquirido a los operarios. Ya un año después, en 1786, los flamencos abundaban en la queja. Nos hace odiosos a los naturales en tal conformidad que no se verifica enlace de nuestras familias con las suyas. En consecuencia, y dada la dificultad existente para que se oficiasen matrimonios mixtos ante el rechazo sufrido, los nuevos pobladores se vieron obligados a una endogamia forzosa y forzada. Es por ello que aún a día de hoy no es extraño ver cómo muchos de sus descendientes conservan los rasgos característicos de su origen centroeuropeo. El caso es que para evitar o paliar estas vejaciones y humillaciones en la medida de lo posible, se emprendieron diferentes acciones legales por parte de las autoridades, que estaban, como es lógico, muy interesadas, sobre todo al principio, en que no se produjese un retorno hacia los lugares de origen y se diese al traste con la fundición. En ese esfuerzo por protegerles de la ojeriza de los naturales del lugar, en 1650 Felipe IV les eximió de concurrir a la jurisdicción ordinaria con un fuero especial, ¿no? Se les había otorgado el fuero de artillería. No voy a leerlo porque sería demasiado, pero bueno, en resumidas cuentas, que pasaban a estar, les eximía de estar bajo la jurisdicción ordinaria. Y decían, se les debía hacer todo el buen pasaje y comodidad que se pudiere por ser conveniente en España la fábrica de esta artillería. Además, decía el rey, que todas las causas criminales que hubiere y se causasen por delitos que hubiesen cometido o cometieren, por graves que sean, haya de conocer y conozca el capitán general de la artillería.
Está claro que las autoridades se esforzaban en proteger a la población flamenca, sin duda temerosa de que se pudieran desistir al flojear su voluntad y regresar a su país. Después de 1 o 2 generaciones, con un verdadero arraigo, ya casi todos eran nacidos en estas tierras, este peligro desapareció, como es lógico. Pero esta protección a través de las leyes concedidas no fue suficiente para templar los ánimos. La población les menospreciaba e incluso les privaba de los puestos concejales, con lo cual la proyección social de la población flamenca era nula. Y de hecho, a partir de 1649, con el fuero de artillería concedido, los flamencos fueron empadronados, haciendo constar expresamente, por agravarles, su falta de hidalguía. En cualquier caso, el rechazo a los flamencos, que siempre fueron considerados y vistos como extranjeros, fue de tal calibre que llegaron a disponer para ellos de un lugar de enterramiento aparte, así que hasta la hora de darles su sepultura eran fehacientemente discriminados. Como consecuencia de la endogamia forzosa de estas familias y sus descendientes, se vieron obligados a mantener los secretos de la fundición, su bien más preciado, a buen recaudo, durante los casi 200 años que tuvieron que permanecer prácticamente aislados entre los hornos y las huertas de las fábricas. Todo este rechazo social se había incrementado, si cabe, como vimos, por la absoluta prohibición de cortar madera, ya que todo estaba destinado para hacer carbón vegetal para la factoría, lo que contribuyó a que aumentara ese odio hacia unos trabajadores, al cabo de más de 100 años y nacidos ya todos en la Cavada, a los que se les seguía viendo como extranjeros y a los que despreciativamente denominaban como rabudos. Quién sabe si fuera una alusión velada al mismísimo diablo, ¿no? Con Nicolás Xavier de Olivares al frente de la factoría y con Felipe V, el primer Borbón, como rey de España, se obtiene para los operarios flamencos, a petición, entre otros, de Pascual de Arche, el 15 de febrero de 1718, el privilegio de hidalguía, lo que parecía un paso en pos de la integración de la colonia flamenca de la Cavada. Aunque solo fuera en este privilegio se les concedía por el tiempo que estuviesen en las fábricas. Entonces, aunque solo fuera por el tiempo que estuviesen en las fábricas, esa era además la limitación expresa del despacho real, supuso un alivio para aquellos flamencos, ya que pudieron empezar a superar ese resentimiento. Después de 100 años obtienen este reconocimiento, mucho tardaron en valorarlos, después de haber llegado a contribuir al engrandecimiento del país para el que realizaban un trabajo vital y además muy peligroso. Baste decir, para comprobarlo, que se habilitaron neveros en los puertos cercanos, como Alisas, por la demanda de hielo existente en las fábricas para poder atender a los numerosos quemados y heridos que se generaban como consecuencia del arriesgado y complicado trabajo que realizaban. Sin embargo, estos neveros naturales, dada su exposición y al calor y desprotección de los vientos, eran muy poco eficaces. En consecuencia, además de ellos, los naturales se habilitaban en torcas, en depresiones del terreno, se construyeron también fresqueras artificiales, como la de Fiñumiga, inmersa en una zona umbría y boscosa de hayas, en una hondonada profunda al pie de Lunada. Se ubica todavía hoy en día en una franja cercana al sendero de las Peñas de Miera, en el extremo inferior de la red de calzadas de la fábrica de Gañones. Se construyó esta fresquera en 1764, fecha grabada en el dintel, con grandes y espesos muros de sillería, siendo de forma circular y estando coronada por una falsa cúpula. Tiene paredes verticales que se hunden sobre la superficie del terreno de unos 3 metros de profundidad. Posee 2 aberturas, una más pequeña por la parte alta de la pendiente, en la parte baja del monte, que era por donde se realizaba la extracción. Bueno, por ahí se cargaba la nieve, y otra a modo de puerta en la parte baja del monte, que era por donde se extraía la nieve, el hielo. El sistema de producción de hielo consistía en almacenar en invierno gran cantidad de nieve, prensarla y aislarla térmicamente para que se conservase a lo largo del año. Esta se convertía en hielo, pudiendo la fresquera de Fiñumiga llegar a contener en su interior hasta 20 toneladas. Esta nevera además se siguió utilizando ya para otros fines hasta finales del siglo XIX, 50 años después de haber cerrado las fábricas. Hoy, por si queréis acercaros, disfruta de la sombra de las hayas
bajo las que auxilió a tantos trabajadores. Posteriormente, a la concesión del privilegio de hidalguía y por cédula del 2 de marzo de 1755, el rey Fernando VI tuvo a bien confirmar el referido privilegio y hacer varias declaraciones para su cumplimiento. Está claro que el privilegio de hidalguía otorgado por Felipe V no había surtido los efectos deseados, ya que los operarios flamencos seguían siendo vilipendiados, tratándoseles de alguna manera como apestados. La confirmación por parte del rey Fernando VI de dicho privilegio tampoco contribuiría a la integración en la vida del pueblo de estas familias, que continuaron siendo rechazadas hasta extremos humillantes. Más tarde, el rey Carlos IV, por Real Orden del 27 de diciembre de 1793, concede el privilegio de hidalguía ya sin ninguna limitación, y asimismo se otorgó a los flamencos el uso de uniforme militar. De todas maneras, no va a ser hasta el 16 de mayo de 1794, reinando Carlos IV, cuando por real despacho emitido en Aranjuez obtengan de manera plena y tajante y sin restricción a permanecer en las fábricas la condición hidalga. Los descendientes, abro comillas, de los insinuados Pascual de Arche, etc., y demás operarios de las referidas fábricas originarios de Flandes, varones y hembras, por línea recta, gocéis y gocen los vuestros hijos y descendientes, así en Lérganes y en la Cavada, como en cualesquiera ciudades, villas y lugares de estos mis reinos y señoríos, donde vivierais y residierais, de todos los arbitrios, honras, franquicias y libertades, preeminencias y prerrogativas, que según leyes y costumbres de estos dichos mis reinos y señoríos, gocen, pueden y deben gozar los demás hijosdalgos de ellos, sin la expresada limitación de permanecer en dichas fábricas. De todas aquellas familias flamencas que llegaron a la Cavada y que se mantuvieron en la fábrica durante 5 o 6 generaciones a lo largo de 200 años, hoy permanecen en la zona la huella de sus apellidos que nos recuerdan las penurias de estas castas. Nuestros apellidos, Miró, Arche, Roqueñí, Baldó, Bernó, Lombó, Uslé, etc., esparcidos por el mundo, los portan sus descendientes orgullosos hoy en día al ver reflejados en ellos, además, el trabajo, el sacrificio y la dedicación de sus antepasados. Es de imaginar que la segunda generación de estos flamencos llegados a la Cavada y Lérganes ya fuera bilingüe, ya que habría heredado, como es lógico, por un lado el idioma materno con el que se comunicaban con sus padres y habría adoptado la lengua de su nuevo país. A pesar de ello, continuaron viéndose obligados a encerrarse en sí mismos, por lo que no les quedó más remedio que relacionarse exclusivamente entre ellos, provocando, como vimos antes, una endogamia forzada. De hecho, fueron numerosas las solicitudes de dispensas a Roma para poder contraer matrimonio parientes en primer grado por culpa de la consanguinidad. Sin duda, este grupo de flamencos en eso se parecían a las casas reales, donde los matrimonios entre parientes de primer grado eran moneda de cambio corriente. En el caso de los operarios flamencos, era el propio patrón, temeroso de ver disminuir a la mano de obra especializada, quien se hacía cargo de los gastos que conllevaban las dispensas. Había que proteger la continuidad de la Real Fábrica, asegurando la descendencia de sus operarios. Como podemos observar, después de 150 años de estancia, aún se veían en la necesidad las autoridades de distinguir entre naturales del país y flamencos. Habían pasado varias generaciones desde que arribaron a la Cavada y Lérganes y las burlas y vejaciones no se habían extinguido, hasta el extremo incluso de disuadir de matrimonio a los naturales que pudiera haber dispuestos a contraerlo para no exponerse a los oprobios que daría lugar el casamiento por parte de sus vecinos. Abro comillas, por manera que aunque estos no tuvieran con los suplicantes la versión que manifiestan, no sería extraño que aunque se les proporcionase alguna boda con hija natural del país, dejaran de hacerla por no oír los oprobios que dicen en la Iglesia al tiempo de las proclamas. La guerra de la independencia va a suponer un cambio cualitativo absoluto que va a llevar a la colonia flamenca de la Cavada a una integración social plena. Durante la guerra,
La fundición, con sus hombres, va a apoyar decididamente la causa fernandina, ayudando en lo que pudieron a las partidas guerrilleras, llegando incluso a instalar una forja encubierta en el monte para reparar todo el armamento de la guerrilla de Campillo. A la falda de Peñarrocías acudieron los 3 mejores maestros que había en la fundición, y los 3 flamencos, Enrique Maidí, Juan Sar y Pedro Baldor. En un informe fechado el 25 de septiembre de 1815 se da cuenta de lo acontecido durante la guerra en los contornos y se alude a la forja clandestina. Abro comillas, una armería en la altura de la Peña de Rocías del Valle de Soba para surtido de las tropas que componían el 2º Batallón Cántabro. De hecho, el grado de compromiso fue tal que cuando los españoles lograron ocupar nuevamente Santander, 3 de los 4 hombres a los que se encargó la reorganización de la provincia pertenecían a las fábricas. Sin embargo, después ya no vinieron buenos tiempos. Los operarios de las fábricas, con la guerra y tras ella, se encontraban desamparados y en la miseria. Habían dejado de cobrar sus sueldos durante al menos 10 años y habían sido pasto de las enfermedades, por lo que muchos jóvenes se vieron obligados a emigrar. Tras la guerra, apenas quedaban 1/3 de los antiguos trabajadores sin disposición de poder volver a la fundición. Todo ello queda reflejado en esta carta de Golfango de Muchat del 5 de noviembre de 1817. El Estado sentirá privadas estas fábricas de sus mejores artesanos, cuya mortandad ha sido tan rápida que apenas existen, digamos, la 1/3 parte de útiles operarios. Previamente, y como constatación del deterioro del capital humano, motor de la fundición desde su puesta en marcha a principios del siglo XVII, el 16 de junio de 1814, un grupo de veteranos operarios advertían del peligro de que sus conocimientos no pudieran transmitirse, con el temor añadido a que se perdiera este importante bagaje cultural heredado de sus antepasados, del que además se sentían depositarios y a la vez obligados a trasladar a sus descendientes. La lealtad hacia la tierra a la que habían venido hacía 200 años de estas familias flamencas y el miedo a causar un grave perjuicio al Estado al poder perderse sus saberes ancestrales no hacían sino enaltecer el noble espíritu de aquellos hombres sacrificados, acostumbrados al ingrato, asfixiante y duro trabajo de los hornos de fundición. Y así decían, abro comillas, ningún joven puede aprender nada y es muy fácil que se oscurezca lo que 192 años hace se había adelantado progresivamente por sus antecedores y por los exponentes mismos para encontrar el grado medio del hierro colado, resistente a los impulsos de la pólvora, así como el de las molderías, pues todo se hallaba en el mejor estado hasta la invasión de los enemigos. Para estas fechas la integración de la colonia flamenca, como os decía, ya es absoluta y plena. No obstante, en el año, a pesar de todo, seguían ejerciendo la mayor parte de las labores todavía los flamencos en aquellos años. En el año 1799, las tareas exclusivas de fundición estaban en manos flamencas, y baste decir que en ese año más del 80% de esas labores seguían ejerciéndose por ellos. Portaban con orgullo las técnicas y los secretos heredados de sus antepasados, se vanagloriaban de la pulcritud y perfección con que desempeñaban su trabajo y no veían con buenos ojos las intromisiones en sus faenas ni los cambios que les eran impuestos. Se manifestaron siempre fieles a la corona española y a los asentistas a los que sirvieron, a los olivares, y todo lo hicieron a pesar de las penosas y duras condiciones de trabajo, a pesar del calor asfixiante, a pesar de las guardias permanentes, nocturnas y diurnas, y a pesar de los accidentes tan numerosos con quemaduras constantes, a los que habría que añadir las graves lesiones que ocurrían en otras labores como barreno, pulimento, etc., de las piezas, al desprenderse fragmentos de metal a gran velocidad. Nada les impidió mantenerse orgullosos de su oficio y de sus ascendientes. Aquel martes 10 de noviembre de 1826, día en que finalizó la última campaña de fundición, campanas de muerte resonaron por entre las cercanas brañas, anunciando el último sangrado de unos hornos que ya jamás se volvieron a encender.
No solo sangraba el hierro fundido de la última colada, sangraban las entrañas mismas de una empresa bicentenaria que tocaba su propio fin. Y en ese último sangrado se extinguía la estirpe de aquellos operarios que habían entregado su vida y casi su alma a la buena marcha de una ingrata causa, demostrando una voluntad, nunca mejor dicho, de hierro. En 1835, las legendarias fábricas de la Cavada son de hecho cerradas. Atrás quedaban en la historia los 26.000 cañones que produjeron. En el año 1838 son llevados a Santander los cañones y municiones que, como viejos y conocidos fantasmas familiares, vagaban todavía por la factoría, dejándose amontonados y abandonados sobre los muelles de la capital. Allí estuvieron intentando sobrevivir a su destino de huérfanos sin hogar 247 cañones hasta el año 1847, en que, completamente inservibles, se sacan a subasta pública, siendo vendidos en poco más de 170.000 reales, cuando solamente para su elaboración se habían gastado más de 5 millones. Así, tristemente, acabaron los últimos cañones fundidos en los altos hornos de la Cavada. Veamos una crónica del madrileño diario El Católico, fechada el 2 de febrero de 1845. Abro comillas. Yacen a la cabeza de este muelle, tendidos a la larga y envueltos en húmeda y salitrosa arena, 247 cañones de hierro que vinieron de las fábricas de la Cavada. Los descendientes de todas aquellas familias que fueron traídas de lejano Flandes, sin embargo, perviven a pesar de los pesares entre las ruinas de la fundición. Y hoy, más o menos dispersos, cuando llegan noticias de aquellas reales fábricas, no pueden evitar una mirada nostálgica al esplendor que un día tuviera aquel lugar en el que sus antepasados se dejaron la vida para que así fuera. Sobre las ruinas de las posesiones que tenía la fábrica en Valdelazón se fundó una próspera y moderna industria textil. La fábrica textil de la Cavada, además, se mantuvo activa algo más de 100 años, cerrando sus puertas el 8 de diciembre de 1965. Con su desaparición se agota un ciclo, aquel que se iniciara con la fundición y que de alguna manera se prolongara a lo largo de 350 años de historia conjunta. El poeta de la generación del 27, Gerardo Diego, canta desde sus versos con una referencia al glorioso pasado de la fundición, a este moreno y preciado algodón que salía de las entrañas de la fábrica de tejidos La Montañesa Textil. Algodón de la Cavada, blanco o moreno algodón, con el sello del cañón en tinta roja o morada, ¿cómo olerá la almohada en el lecho limpio, honesto? Tal vez el futuro depare a la Cavada nuevos tiempos, si no de gloria, al menos de próspera tranquilidad. Así sea y así se lo deseamos. Muchas gracias.